Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, hermanos. Efesios capítulo número 4. Efesios 4, me dicen amén si están ahí. Vamos a leer, hermanos, unos cuantos versículos. Vamos a leer 4 versículos, del versículo número 22 al versículo número 25. Otra vez, Efesios capítulo número 4, versículos del 22 al 25. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es palabra del Señor, hermano. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha sido dada, perfecta, pura, Señor. Gracias por que podemos acceder a ella, porque podemos leerla, meditar en ella, Señor, y ser renovados, Padre, madurar, crecer espiritualmente cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos. Ayúdanos, Padre, a que sea así en nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, recuerde, Señor, esta palabra que vamos a leer, en la que vamos a meditar, que la traiga a nuestra vida, Señor, y pueda ser de bendición para nosotros. Te lo rogamos, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues pensando estos días en qué palabra, qué porción de la Escritura, el tema para compartirles, recordaba lo que el hermano predicó el último día de este año pasado, 2024, el martes, y me gustó mucho ese tema porque aparte aplica para la ocasión. Él habló, si lo recuerda, sobre el asunto de la renovación, sobre renovarnos, renovando mi vida en Cristo. Y tomando esa idea, hermanos, añadiendo un sermón a esta línea de renovando mi vida en Cristo, quiero hablarles este día sobre renovando mi convicción de fe. Renovando mi convicción de fe. El versículo 23 que leímos tiene la idea que quiero compartir cuando dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero ahorita vamos a eso. Esta misma semana que estaba pensando en eso, de manejar el tema de la renovación, de hacer o de volver a hacer algo nuevo, hermano, recordaba que pues cuando estaba niño, hace unos pocos años, ¿sí? Mi vida, la mayor parte de mi vida, todavía hasta ahorita, la viví en un lugar, en la colonia Santa Rosa, los que saben y conocen, ¿verdad? Y la verdad es que la colonia la conozco, la tengo grabada en mi cabeza, porque viví 24 años ahí en esa colonia. Conozco las calles, las
Aunque mi papá no me dejaba salir, finalmente me salía o por diferentes circunstancias anduve en la calle, no vagando, pero desde muy niño trabajé, vendía pues varias cosas ahí en la colonia. Una de esas es que tenía un carrito de paletas y pues, andaba por toda la colonia, era donde más me movía, hermanos. Y estaba recordando que pasaba yo por ahí, tratando de ubicar mi vida como cristiano y este asunto de la renovación. Recordé que pasaba yo por ahí, por un lugar en específico en la colonia Santa Rosa, en la calle Ausa, entre las calles Ocampo y Juárez. Pasaba yo por ahí, pues era constantemente, hermanos. Pero el asunto es que, pues, había un lugar, ese lugar en particular que está ahí donde les digo, ahorita les digo dónde es, pero que tenía como que el pensamiento, hermanos, en mi mente, o una convicción de que cuando pasara por ese lugar le sacara la vuelta, ¿sí? Esa convicción y ese pensamiento tenía en mi mente, porque mis amigos, la gente con la que me rodeaba, mi mamá y mi familia y toda la gente, me decía que en ese lugar que se encuentra ahí entre Ocampo y Juárez, en la calle Ausa, había gente que se reunía y que eran muy raros. Personas que estaban locos, ¿sí? que se comportaban de una manera muy rara, hasta cierto punto como fanáticos. Y entonces cuando yo iba pasando por ese lugar, pues me cruzaba, ¿verdad?, de acera, o mejor si podía y me acordaba antes, me iba por otra calle. Ese era mi pensamiento. Cuando estaba ya más grande, un poco mayorcito, estaba en la preparatoria y en la universidad, pues ese era mi paso forzoso de regreso a mi casa, porque el camión atraviesa toda esa calle, la calle Ausa, hasta la salida a la Urrea. Los que conocen Santa Rosa me entienden. El punto es que pasaba por ese lugar siempre, y siempre que volteaba y veía hacia adentro durante años, hermanos, me acordaba de esa convicción y de ese pensamiento que tenía en mi cabeza, de cuando veía gente ahí, sobre todo cuando era por la tarde y veía gente ahí afuera, rápidamente venía a mi mente, a mi pensamiento, ese concepto, esa idea, esa convicción de, pues ahí están los raros, ¿verdad? Las personas que son raritas, ¿sí? Bueno, ese lugar, hermanos, al que le sacaba la vuelta, ¿sí? Y decía yo que ahí se reunían personas que estaban mal, estaban medio locos y raros. Era la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo de Santa Rosa, ¿sí? Ahí se encuentra ubicada. Ese era mi pensamiento. Yo crecí, hermanos, en un ambiente católico y hasta los 18, casi 19 años, ¿sí?, conocí al Señor. Recuerdo que cuando tenía justamente 18 años, hace como 15, no, un poco más, ¿sí?, como 20, bueno, un poco más, 22, 23. Recuerdo que mi mamá comenzó a ir ahí y tuve que renovar mis convicciones sobre ese lugar, mis pensamientos sobre ese lugar, porque ella me decía, yo la escuchaba sonreír y la escuchaba expresarse con un gusto y con una felicidad que yo nunca la había visto, ¿verdad? Tenía 18 años de conocerla, pero en esos 18 años yo nunca la había visto sonreír, como sonreía por esos días. Estamos hablando del año 2002. Entonces mi convicción, hermanos, acerca de ese lugar y de las personas que se reunían ahí, tuvo que cambiar. Tuvo que empezar a renovarse mi convicción, mi pensamiento, mi mente, con respecto a ese lugar y con respecto a las personas que ahí se reunían, hermanos. Mi papá siempre me había hablado de la existencia de Dios, pero había aprendido yo que si uno cree en Dios, que si uno dice yo creo en ti, me encomiendo a ti, Señor, no tengo más nada que hacer, eso es suficiente, ¿sí? Creer en Dios y decir abiertamente a las personas, creo en un solo Dios, no creo en nada más. El pensamiento que mi papá nos inculcó es que eso era suficiente, nada más, que no tenía que ir a ningún lugar, ni a uno ni a otro, ¿verdad? A la iglesia católica evidentemente tampoco iba,
salvo a los rosarios porque daban tamales y cosas así en las casas, ¿verdad? Y bolos, las posaditas y todo eso. Pero realmente, aunque crecí en ese pensamiento, yo no fui al catequismo porque no me gustaba, y entonces me asustaban con ese asunto de que no hice mi comunión y que a ver cómo le iba a hacer, pero gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Y entonces, cuando mi familia llega, hermanos, esa convicción de tú solamente cree en Dios, solamente di que lo reconoces y el Señor es bueno, es misericordioso, y eso es suficiente, no tienes que hacer más nada. Bueno, esa era una verdad muy limitada de lo que es Dios, de las convicciones que ahora tengo, pero que empezaron a formarse en mí hace ya cierto tiempo, hermano. Las convicciones son creencias, hermanos, son pensamientos, ¿sí? Pero que son muy arraigados. Usted puede tener un pensamiento hoy en la mañana de hacer determinada cosa, sí, por ejemplo, ahora que comienza el año, muchos tienen diferentes pensamientos, propósitos o planes que hacer, resoluciones que dicen que van a hacer en este nuevo año. Bueno, eso no es una convicción, ese es un mero pensamiento, ¿sí? Muchos piensan en dejar de hacer ciertas cosas o en hacer ciertas cosas en el nuevo año, lo que se conoce como propósitos. Bueno, ese es un propósito, es un pensamiento, un plan. Cuando se lleva, hermanos, ese plan, ese pensamiento, ¿sí?, a la vida, de tal manera que determina y guía tus acciones, eso es una convicción, ¿sí? Eso es una convicción. No es una convicción pensar que nos vamos a inscribir en un lugar para hacer ejercicio, que todos los días vamos a ir a correr a un parque. Ese es un pensamiento, ¿sí? En la mañana siguiente se va, ¿sí? ¿A qué voy? En la noche, cuando nos vamos a acostar, decimos, ahora sí, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a ir a correr al parque, ¿sí? Y voy a ir, y voy a ir, y voy a ir, y voy a ir. Y luego son las 6 de la mañana y veo y digo, no, puedo dormir otra hora mejor en vez de irme a trabajar. Bueno, esa no es una convicción. El pensar en ir a correr no es una convicción. Si tuviera una convicción verdadera, alguien se levantaría ese día y el otro y todos los días. Las convicciones son pensamientos, deseos que se arraigan, ¿sí?, que se arraigan en nuestra voluntad de tal manera que la controlan y la dominan. Eso es de lo que estoy hablando. Y estoy diciendo que es importante, hermanos, renovar nuestras convicciones como el Señor renovó mi convicción hace ya muchos años, de lo que yo pensaba, de lo que creía de Él. Cuando empecé a ver a mi familia comportarse de una manera como nunca antes los había visto, de una manera positiva, de una manera agradable, donde había alegría y felicidad, un sentimiento de paz, hermanos, yo dije, quizás no están tan locos esas personas, quizás no están tan mal como yo había pensado, ¿sí? Y mis convicciones empezaron a luchar, hermanos, durante ese tiempo en el cual yo vi ese proceso, porque yo llegué a la iglesia cuando ya había visto algo, ¿sí?, un proceso. Mis convicciones cambiaron. Cuando uno llega a Cristo, hermanos, después de andar en el mundo, es justamente lo que pasa en su vida. Su vida es renovada en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque sus convicciones, lo que usted cree, lo que usted es y que lo lleva a actuar y a vivir de cierta manera, se confronta contra una verdad absoluta, una verdad perfecta, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando uno es confrontado, hermano, con lo que tiene arraigado en su vida, en su corazón, en su modo de ser, empieza a tener que cambiar, empieza a tener que renovar sus convicciones. Es confrontado uno, hermanos, en todo lo que uno cree. ¿Sí? Hay una lucha interior, interna, ¿sí?, a través del tiempo, cuando están aquí las personas que no creen en el Señor y es predicado el Evangelio y se hace una invitación, nos enseña algo, usted, ¿sí?, y todos los que hemos pasado por ese proceso, tenemos una lucha donde nuestras convicciones debaten, ¿sí?, y pelean contra lo nuevo que estamos escuchando, que nuestra mente está razonando y es confrontada
nuestra convicción o nuestras convicciones con respecto a eso. Hay una lucha, hermanos. Y tenemos que llegar a un punto donde esas convicciones, ¿sí?, se van a oponer o van a tener que ser renovadas. Bueno, pues en aquel entonces, en el año 2002, sufrí una renovación de mi entendimiento, una renovación de mis convicciones, de tal manera que ese lugar, la congregación de Santa Rosa, al que no me quería acercar, si al que le sacaba la vuelta, ¿sí?, tuve que comenzar a acercarme. Así que esa convicción, hermanos, fue derribada, fue destruida para comenzar a formarse una nueva convicción en mi vida. Ese día cambió mucho, pero ahora, hermanos, aprovechando este asunto del cambio de año y los propósitos y los planes que se quedan ahí, la palabra de Dios no nos invita a hacer planes y propósitos vanos, hermanos, que se desvanecen por la mañana. La palabra de Dios nos manda a que renovemos, pero de verdad, hermanos, nuestro entendimiento, nuestra mente. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: en cuanto a la manera pasada, a la pasada manera de vivir. Es decir, Pablo está dando por un hecho, hermanos, está asumiendo que los cristianos que antes andaban en sus gustos, en sus propósitos, en los deleites, sirviendo a sus deseos, a su carne, a su concupiscencia, muertos en sus delitos y pecados, él está asumiendo que eso es tema del pasado, que eso ya no está presente. Por eso le llama pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir. Él ni siquiera está considerando si sí o no, está diciendo eso es parte del pasado. Él mismo lo dijo así: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aunque en el contexto de olvidar lo que está atrás tiene que ver con cosas positivas también, ¿sí?, pero no vivir apegado o afanado a ellas, sino a que ahora hay nuevas cosas por las cuales vivir, nuevas obras que hacer para la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo está asumiendo, porque le está hablando a cristianos, está asumiendo que ya no viven, ¿sí?, de determinada manera como vivían en otro tiempo, antes, en el pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójense de lo que eran ustedes antes, déjenlo atrás, porque esa manera de vivir, esa persona que eran antes, ¿sí?, vivía para sus deseos engañosos. Y ahora renueven su mente, renueven sus convicciones, renueven esos pensamientos y esos deseos que los llevan a hacer su voluntad. Ya no vivan permitiendo que sus convicciones pasadas los dominen y los controlen. Ahora renueven sus convicciones. Todas las personas, hermanos, tenemos diferentes convicciones que nos rigen y nos moldean y nos guían en nuestra vida. Sí, hay convicciones morales, por ejemplo, que nos dicen si algo es correcto o no. Sí, es una convicción moral. ¿Esto puedo hacerlo o no? Sí, porque es correcto o incorrecto. Bueno, eso es una convicción moral. Lo que antes asumíamos como bueno, cuando nuestra convicción es renovada, hermanos, ahora ya no es así, porque el Señor nos lo ha mostrado. Hay convicciones también éticas, ¿sí? Eso es algo similar, pero que tiene que ver con si algo está correctamente con respecto a la legalidad, ¿sí?, a las cosas que se saben y se entienden que son legales o ilegales, correctas o no correctas, en ese asunto, en ese campo. Tiene mucho que ver con los principios y con los valores que nos enseñaron cuando éramos niños, que nos van formando. Y así hay convicciones personales. Por ejemplo, si me gusta determinado tipo de música, o si me gusta vestirme, ¿sí?, de determinada manera, y yo digo, no va a ser poder humano que me cambie porque a mí así me gusta. Bueno, esa es una convicción, ¿sí?, personal. Pero
de las convicciones de las que estamos hablando, hermanos, son de las que tienen que ver con el conocimiento de Dios y con su vida espiritual, la vida que el Señor tiene preparado para nosotros. En una ocasión le preguntaron al hermano Miguel Núñez, hermano, que cuál era el reto mayor al que se había enfrentado él como pastor, como siervo de Dios, como pastor que guía al pueblo. Y él dijo que el reto mayor, el problema mayor era que el cristiano vivía constantemente en una dicotomía, ¿sí? Y yo me quedé igual que ustedes, ¿verdad?, cuando dijo eso. Pero después dice a qué se refiere con eso, y entonces ya entendí el contexto. Dice que el cristiano vive una vida doble. El cristiano general, por lo general, hermanos, el cristiano promedio, entiéndase, vive una vida doble, ¿sí? Una dicotomía es que el cristiano piensa, hermanos, la mayoría de los cristianos piensan que vivimos vidas separadas, ¿sí? Que vivimos una doble vida y que tenemos que comportarnos de una manera como es correcta y entendida, ¿sí? Se sabe, debemos de comportarnos de cierta manera en todo lo relacionado a las cosas de Dios y de la iglesia, pero en todo lo demás, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, entiéndase, secular, nos comportamos de otra manera y que ambas cosas no se mezclan entre sí. Y es una convicción, hermanos, que se ha ido arraigando a través de las generaciones en el pueblo de Dios. Y eso es algo que debemos de renovar. La invitación para el día de hoy, hermanos, es que renovemos nuestra vida en Cristo, renovando esas convicciones erróneas, equívocas, que tenemos sobre lo que es ser cristiano. Si ustedes recuerdan la Escritura, cuando han leído en Hechos, hermanos, a los primeros cristianos, ¿sí? Se les llamó así o se les dijo así. En Hechos está registrado que se les llamó por primera vez cristianos. La palabra cristiano justamente encierra que una persona no debe tener esa dicotomía o esa doble vida de la que habla el hermano Núñez, porque la gente les llamaba cristianos o les llamó cristianos por primera vez a los hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo por una razón muy particular. Sí saben cuál es esa razón, ¿verdad? ¿Por qué les llamaron por primera vez cristianos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque se veían diferentes y se parecían a Cristo. Por eso les llamaban cristianos. En nuestro tiempo, ¿sí?, a las personas que comenzamos a ir a una iglesia cristiana, después de andar como yo, perdidos y haciendo las cosas que queríamos, y yo salía de mi casa, ¿sí?, y me daba vergüenza al principio, tengo que decirlo, ¿sí?, y salía con mi Biblia y me iba caminando unas cuadras hacia la iglesia, ya después me iba en carro para que no me la vieran. No se crean, ya porque pudimos comprar un carro y siempre íbamos tarde. Y la gente nos empezaba a decir, en tono de burla, de mofa, que de hecho eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva, nos decían los aleluyas, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Bueno, para gloria de Dios, a los cristianos les comenzaron a llamar cristianos porque se parecían a Cristo, pero no se parecían, ojo, las personas que les decían cristianos, hermanos, a los cristianos, a los hermanos de la iglesia primitiva, no iban con ellos a las reuniones. Ellos no acudían a esas reuniones. Estábamos en un tiempo donde el cristianismo era nuevo, donde los habían encerrado, los encarcelaban, ¿sí?, los persiguieron, les dijeron, los amenazaron que no volvieran a hablar de ese Jesús del que hablaban, ¿sí? Entonces no era de que los acompañaran a la iglesia y ahí adentro de la iglesia los vieran comportarse como cristianos, no. ¿Dónde los vieron comportarse y parecerse a Cristo, hermanos? A los primeros cristianos. Afuera de la iglesia. Y los empezaron a ver, le dijeron, esos son cristianos. Ojo, se los dijeron en tono de mofa, en tono de burla, ustedes son cristianos.
Y eso nos trae, hermanos, a colación lo que pasó con el apóstol Pedro cuando Jesús es apresado, cuando está ante el Sanedrín, ante el concilio, cuando lo están enjuiciando, ¿sí? A punto de darle sentencia antes de que pasara todo lo demás de la crucifixión y que lo llevan a Poncio Pilato. Mientras está ahí, hermanos, ante el Sanedrín, y Pedro se anda acercando ahí así. Cuando vemos las películas de que se acercó, nos lo pintan así como que estaba a unos metros, pero no, estaba como a 3 cuadras, ¿sí? Andaba merodeando el lugar porque tenía temor. Y hay una frase muy interesante cuando le dicen que tú eras de los que andaba con él 3 veces, la última ocasión, la tercera de las veces que negó al Señor, le dicen una frase muy, muy peculiar y muy particular. Le dice, de verdad que tú eres de los que andaba con él, porque el modo de hablar te delata. El modo de hablar te delata. Y el apóstol Pedro, ¿sí? Bien abusado, ¿sí? Carnalmente, empezó a decir maldiciones y groserías para que ven, Jesús no decía groserías, yo sí las digo, entonces no soy de los que andaba con él. Bueno, y aquí se abre una interrogación y un paréntesis, hermanos. ¿Qué delata nuestro modo de hablar entre semana, en nuestras actividades diarias, en nuestro día a día? ¿Qué delata nuestro modo de hablar? ¿Le han dicho alguna vez por su modo de hablar, oye, tú hablas diferente, ¿sí? Te expresas de una manera distinta? Algo tienes tú raro, ¿verdad? Piensa así como yo, cuando era niño, eres de los rarillos ahí, de los que tan fanáticos, tan locos, ¿sí? Y debemos de pensar en eso. Yo no voy a decirle, no le voy a preguntar, porque después van a decir sí, amén, y a lo mejor van a mentir y luego les voy a echar un doble pecado. Pero cada uno de nosotros piense si alguna vez, hermanos, el modo de hablar con la gente que no nos conoce, que no sabe, porque no andamos con un letrero, no estaría mal, ¿verdad? Pero no andamos con un letrero, una banda aquí, ¿sí? Diciéndole a todo el mundo que somos cristianos. No estaría mal que lo hiciéramos, pero no andamos así en nuestro día a día, ¿verdad? Pero nuestro comportamiento, nuestro modo de hablar nos delata y hace que la gente nos llame cristianos porque nos parecemos a Cristo como con los primeros cristianos. Bueno, hay una convicción, hermanos, negativa, muy arraigada en el pueblo de Dios, en nosotros, que venimos aquí y nos comportamos de determinada manera y levantamos nuestras manos y cantamos alabanzas al Señor y a veces nos postramos y lloramos y nos compungimos de corazón y nos sentimos mal por las cosas diferentes que hicimos, que nuestra conciencia y el Espíritu traen nuestra memoria, y entonces salimos de aquí, ¿sí? Cada semana con una nueva sensación, con un nuevo pensamiento de hacer lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dijo el compa que está ahí arriba, dijo 2 o 3 cosas interesantes y me gustaron, ¿sí? Y pongo ese pensamiento aquí en mi mente, pero así como la persona que piensa en ir a correr al siguiente día temprano y no lo hace porque es un pensamiento y no es una convicción, eso pasa constantemente con el pueblo de Dios. Hay una convicción muy arraigada en nosotros, hermanos, con la cual tenemos que luchar, así como luchamos aquel día cuando el conocimiento del Evangelio nos iluminó, nos alumbró el Señor y entendimos, y luchamos con nuestras convicciones pasadas, y finalmente esa convicción fue semi-arrancada o arrancada completamente, hermanos, de nosotros, y fuimos transformado, cambió nuestro pensamiento, se renovó nuestro pensamiento, como dice Romanos 12. Pero se queda otra convicción arraigada de que, ok, esa es mi forma de ser, ¿sí? En la iglesia, con los hermanos, Dios le bendiga, los saludo, pero cuando estoy afuera, me dijo una vez una persona, ¿sí? Pero es que, a ver, la palabra de Dios dice que debemos hablar entre vosotros con salmos, con
cánticos, con himnos espirituales. Pero cuando dice entre vosotros, dice entre el pueblo de Dios. ¿No dice acaso hablando entre vosotros de esa manera? ¿No dice eso? Sí. Pero hay muchos otros pasajes de la Escritura, ¿sí?, que nos dicen que no debemos ser así, sino con los de adentro solamente, sino mayormente con los de afuera. Lo vimos en la enseñanza que estamos viendo con el tema del mundo, hermanos, que nuestro comportamiento sea de tal manera para que los de fuera no murmuren, sino glorifiquen a Dios por nuestra conducta, por nuestros hechos. Así que esa parte queda descartada. Y a veces pensamos, pero ¿cómo vamos a hablar con las personas del mundo? Sí, de los incrédulos, los que no tienen su fe puesta en el Señor, como aquí con el hermano. Bueno, ¿por qué no? Esa es una convicción errónea, hermano, que está arraigada en nosotros y que tenemos que confrontarla con la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no puede llegar a su trabajo, ¿sí?, por la mañana, cuando va a juntarse con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con lo que sea, y poder decirles buenos días, que tengan un bendecido día? No es algo que podemos hacer, hermano. ¿Por qué no podemos, que cuando se empiezan a hablar ciertas cosas que no convienen, que ustedes saben, ¿sí?, y a decir ciertas cosas o a tener ciertas actitudes que no convienen, ¿por qué no podemos guardar silencio? Y si estamos en un área de trabajo donde pues tenemos que estar ahí, no podemos irnos, bueno, pues guardamos silencio. Pero si estamos en una convivencia, en el cotorreo, en cosas que no son forzosas, ¿por qué no tomar la actitud de levantarnos e irnos a otro lugar? Sí, nos van a criticar, claro, nos van a decir esto. Ahora, las veces pasadas, las semanas anteriores, también les decía, ¿verdad?, lo que los compañeros, sobre todo entre los hombres, dicen de nosotros cuando no participamos de ciertas cosas, de ciertas conversaciones vanas y superfluas y lascivas, ¿sí?, para que me entiendan. Ya saben lo que dicen de nosotros, pero ¿por qué no podemos ser ejemplo? Obviamente, aquí entran los hermanos, pues nos bendecimos, Dios te bendiga, sí, qué bueno verte, me da mucho gusto verte, sí. Allá en ese lugar no va a ser así, sí, pero en lo que esté en nosotros, hermanos, podemos vivir como vivían los primeros cristianos. Debemos de luchar, hermanos, contra esa convicción que está arraigada muy profundamente en la mayoría de los cristianos, de que en la iglesia somos unos y en el mundo somos otros, ¿sí? Así como la que por la noche era una y por la mañana otra, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? De una película. No es así, hermano, no cambiamos de papel, no nos quitamos. A veces pareciera eso, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo, despójense, ¿sí?, del viejo hombre, ¿sabe qué pareciera? Que el cristianismo o la vida como cristiano es como un uniforme, como un vestido, que es de hecho la figura que utiliza el apóstol Pablo. Sí, dice que nuestros vestidos corruptos, corrompidos, sucios, nos los quitamos, ¿sí?, y los desechamos. Cuando dice despojarse se refiere a eso, la figura de ropa. Pero pareciera ser que como cristianos, hermanos, hay una convicción muy arraigada que esa ropa que nos quitamos, esas vestiduras que nos quitamos, contaminadas, ¿sí?, las dejamos colgadas ahí en algún lugar, porque ese es el uniforme con el que vamos a las demás actividades del mundo. Cuando el apóstol Pablo dice despójense, se refiere a despójense por completo, de una manera definitiva. No guarden, sí, esas vestiduras ahí para cuando vayan a enfrentarse con el mundo. Las mismas vestiduras que tenemos, el vestido blanco, nuevo, resplandeciente que el Señor nos quiere dar, es con el que debemos andar a todos lados los que vayamos. Es un gran reto, claro que sí, porque no está adaptado nuestra vida, hermanos, ¿sí?, a las cosas correctas y positivas. El mundo, el sistema, ¿sí?, que impera y que gobierna, no está adaptado a las cosas espirituales. Pero nosotros, ¿acaso no nos manda el Señor a que somos la luz, que debemos de resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa? Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Esa es la convicción, hermanos,
que debemos de renovar. Esa dicotomía de la que hablaba el hermano Núñez, de que tenemos una doble vida. Ya casi voy a concluir, y ahora sí es de verdad, hermanos. Pero voy a decirle 4 convicciones específicas que debemos de cambiar, que la Escritura nos reta como cristianos a estar renovando esas convicciones constantemente en nuestra vida. Y la primera ya se las dije, esa convicción equivocada que está en nuestra mente, en nuestro corazón, aunque no lo declaremos, hermanos, lo vivimos, que la iglesia es una cosa y la vida real es otra. No es así, hermanos. Como cristianos somos llamados a una vida santa en todo vuestra manera de vivir, santa como el Señor es santo, santo, santo. En todas las cosas, hermanos, somos llamados a eso. Así que renovemos, hermanos, esa convicción de que la iglesia está separada de nuestras cosas seculares. Y, como dice Romanos 12:2, no se adapten, sino transfórmense, hermanos, mediante la renovación de su mente con respecto a esto. Otro pensamiento erróneo que tenemos, hermanos, otra convicción equivocada que tenemos es que los cristianos muchas veces piensan o pensamos que somos moralmente superiores a los demás. ¿A qué voy con eso, hermanos? Cierto es que tenemos que comportarnos como santos en todas las cosas que hagamos, apartados de Dios, hermanos, pero caemos en un error, ¿sí? En un error de pensar que somos superiores a los demás, ¿sí? Y eso nos impide hacer la obra que el Señor nos mandó hacer, la gran comisión, en Mateo 28. ¿Sí la recuerdan? Así que id, ¿sí?, a las naciones, a todos lados, ¿sí?, predicándoles, bautizándoles, haciéndolos discípulos. Es a lo que nos mandó el Señor. Cuando creemos que somos moralmente superiores, entiéndase que somos mejores que los que no son cristianos, hermanos, caemos en el error de tampoco hacer la obra que nos ha... Ni les damos testimonio, ¿sí?, con nuestro comportamiento, pero tampoco les hablamos las verdades del Evangelio porque creemos y pensamos que somos moralmente superiores. El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Hizo una pregunta retórica a los romanos y la respuesta es no. No somos mejores que ellos. En Romanos 5 dice, porque ya está escrito que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Así que tenemos claros, hermanos, que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, pero por los méritos de Cristo, Él que nos mandó a predicar las verdades del Evangelio sin sentirnos moralmente superiores a los demás, sino estimándolos a ellos como superiores a nosotros y también pensando, hermanos, que necesitan al Señor, como alguien un día nos predicó, ¿sí? Ellos también necesitan quien les predique de las verdades del Evangelio, que les hable del sacrificio que Cristo hizo por ellos, que nos ha cambiado a nosotros y que ahora, hermanos, queremos hablarles de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que nuestras convicciones de lo que pensábamos sobre el cristianismo ha cambiado y ahora queremos compartirles lo que creemos, más allá que nos juzguen, más allá que piensen que estamos locos, está bien, eso va a pasar, ¿sí? Si sufrimos penalidades por causa de Cristo, está bien, el Señor lo dijo, ¿verdad? Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Así que no pasa nada, hermanos. Renovemos ese pensamiento de somos moralmente superiores, somos mejores que ellos porque no lo somos. Somos igual de pecadores, pero ahora, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La tercera convicción, hermanos, que está arraigada en muchas personas, muchos cristianos, es que la iglesia es responsable de enseñar a sus hijos, a las nuevas generaciones. Esa es una convicción muy arraigada en el pueblo y no es así.
Hemos abandonado la responsabilidad que tenemos en casa, hermanos, de ser líderes, de ser guías espirituales, y esto va mayormente para los varones, sí, para los hombres que aprendimos y hemos estado aprendiendo, que tenemos esa responsabilidad, hermanos. Pensamos los padres de familia muchas veces que como nos dedicamos a trabajar mayormente y a proveer, porque la Biblia dice que el que no provee para los de su casa ha negado su fe, entonces estamos justificados. Pero no, es así, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseñar la palabra de Dios, hermanos, a nuestros hijos es nuestra responsabilidad, y para los hombres no es responsabilidad de la mujer, de nuestra esposa, es nuestra responsabilidad. En primer lugar, el Señor nos ha hecho responsables, hermanos. Los hijos están con los líderes, con quien les enseña, maestros, 1 hora a la semana, sí, 2, sí, mucho, ¿verdad? Y con usted, ¿cuánto tiempo? Bueno, tiempo efectivo, esa sería otra. Pero bueno, si piensa también que esto es para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, bueno, Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y Efesios está, al menos la última vez que vi, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es para nosotros, para el pueblo de Dios, para los cristianos. Y la última, hermanos, es esa convicción, ese pensamiento erróneo, arraigado, que dice que soy cristiano porque tengo años yendo a una iglesia cristiana. Ese es un pensamiento muy peligroso, erróneo, ¿sí? Soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Pues por las horas banca, ¿verdad? Que he metido, ¿sí? Así como horas oficina, ¿sí? Pues aquí me la paso, o sea, mínimo 3, 4 horas a la semana, cuando hay reuniones especiales, que esto, 5, 6, entonces la semana, el mes, son 20 y tantas horas, estoy del otro lado, ¿sí? No es eso lo que nos hace ser cristianos, hermanos. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está diciendo, hermanos, te crees religioso, y la religiosidad tiene que ver con algo de legalismo, de estoy aquí en la iglesia, ¿sí? Vengo, tomo la Santa Cena, dijo el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy igual de malo, de pecador que este publicano miserable, sino que cada domingo, bueno, cada día de reposo, sí, voy a la iglesia, enseño, doy mis diezmos, ¿sí? Así que guardo los mandamientos, guardo la ley, guardo el día de reposo, estoy bien. No es así, hermano. La verdadera religiosidad no es cumplir con una liturgia, ¿sí? De venir, de tomar la Santa Cena, de pasar y dar los diezmos o las ofrendas, ¿sí? De orar, de cantar en alabanza. Eso no nos hace cristianos. No es que no sea importante. Santiago no está hablando de que la liturgia o el estar aquí en la casa de oración reunidos no es importante, hermanos. Está diciendo que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la convicción que debe tener es que su vida como cristiano no termina cuando sale de la congregación. Ahí es donde empieza el verdadero reto, hermanos, de ser cristianos fuera de aquí. Aquí es muy fácil, porque aquí no hay quien nos busque, ¿verdad? Bueno, a veces, ¿verdad? Pero normalmente no, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no hay quien nos diga de groserías, ¿verdad? Al menos
no me ha tocado. Aquí no hay quien nos ofenda comúnmente, ¿sí? Aquí nos hablamos de Dios te bendiga, hermano, me da gusto verte, aunque no sea cierto. No, sí es cierto, ¿verdad? Sí, nos decimos a cosas agradables, hermanos. Sí, nos deseamos la bendición, que el Señor, oramos unos por otros. Sí, cuando estamos enfermos, nos bendecimos, nos abrazamos. A mí no me gusta, pero nos abrazamos y hacemos cosas que son de hermanos, ¿sí? Así que aquí no hay problema ser cristiano, no es un verdadero reto ni representa un problema. El reto verdadero empieza los domingos a las 2 de la tarde, hermano. ¿Sí? Ahí es donde comienza. Y esa convicción de soy cristiano porque ya fui a la iglesia otra vez y tengo récord invicto. Todos los domingos del año pasado vine. El único día que no vine fue porque estaba enfermo. Entonces, al puro centavo, ¿verdad? Y no es así, hermano. No está minimizando, Santiago, no estoy minimizando los cultos a Dios. Pero la verdadera religiosidad es mucho más allá. Todo lo que hacemos para servir a Dios, todo lo que hacemos fuera de este lugar, hermanos, en nuestro día a día, cuando nos despertamos, cuando trabajamos, cuando convivimos con los demás, lo que hacemos, hermanos. Ahora que hablamos del tiempo en la mañana, lo que hacemos con nuestro tiempo y cómo nos comportamos y cómo nos ven. Si las personas nos ven y dicen, este es diferente porque su modo de hablar lo delata, su modo de caminar, su modo de comportarse. Bueno, entiéndase, es un ejemplo, ¿verdad? No, los caminados no tienen nada que ver. Pero tengo un compa aquí en la iglesia que se para medio curioso, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un parado nada más, ¿sí? Pero hay un dicho que dice, si camina como pato, y si grazna como pato, y si anda como pato, es un pato, ¿verdad? No hay de otra. Así que si anda como cristiano y no grazna, pero si habla como cristiano y camina como cristiano y vive como cristiano, como Cristo, pareciéndose más a Cristo cada día, entonces es un cristiano. Si no, venir a la iglesia no nos hace cristianos. A esto se refería el Señor, hermanos, y ahora sí ya cierro. A esto se refería Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que, hermanos, la fe que no hace, pero nada más dice Santiago, es una fe vana, es una fe hipócrita, es una fe que está incompleta, porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Lo invito, hermanos, a que renovemos nuestra vida en Cristo, renovemos estas convicciones erróneas con las que vivimos a través de los años y que de tiempo en tiempo que hacemos planes y compromisos y cambia el año y cuando llega un nuevo aniversario, nuestro cumpleaños, todo es bueno para poder renovar. Así que la invitación es para que este primer domingo del año comencemos con ese pensamiento de renovar esas convicciones, esos pensamientos arraigados en nosotros que están erróneos, hermanos, y maduremos, avancemos, despojémonos de lo pasado, despojémonos de ese hombre, de esa mujer, de ese que está viciado, hermanos, y vayamos hacia la perfección que el Señor espera de nosotros. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Señor, sé tú con nosotros, ayúdanos a poder poner por obra, Señor, tu palabra, lo que nos dice tu palabra, lo que nos enseña, hacia donde nos lleva, donde nos exhorta, Padre, hacia donde nos quiere llevar, hacia parecernos más a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos, Padre, tanto tu ayuda. Espíritu Santo, capacítanos y ayúdanos para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continuamos.